el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, creo que voy a hacer una leída general para tener una idea de qué se trata, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y un resumen relámpago, ¿no? El libro de Pedro, ya había hablado la vez pasada, ya compartí un poco. Probablemente fue escrito por los discípulos de Pedro y con buena letra, con buena caligrafía y con términos exactos en el orden. Y se escribió en los tiempos de que había la persecución, estaban siendo perseguidos y necesitaban mucha esperanza, mucha fuerza espiritual de alguien que estuvo con Yeshua y que conoce el valor que tiene la palabra de Yeshua. Y algo fundamental, lo que el escritor de Pedro les quiere hacer entender a los oyentes, que son los expatriados que están en diferentes regiones de Asia y mencionan, es que no solamente tenemos que ser de renombre creyentes, sino también de vivencia. Se tiene que ver, se tiene que manifestar en nuestra vida que realmente somos creyentes de la palabra, de la Torá y de la Escritura. Eso es lo que está queriendo resaltar la carta de Pedro. Aunque eso se repite muchas veces, no quiere decir que todos acepten ese mandato, ese consejo. Igual van a seguir los que solamente se van a autodenominar creyentes, pero van a seguir haciendo lo que le venga en gana en la vida, ¿no? Y sin importarle lo que los demás piensen. Cosas negativas también. Entonces, por eso nos explica muchas veces las consecuencias de vivir una vida desordenada. Bueno, el capítulo 2 arranca así. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda detracción. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Entonces, lo primero que una persona tiene que hacer es desechar. ¿Qué cosa? Malicia, engaño, hipocresía, envidia y detracción. ¿Y cómo puede desechar? Cuando se da cuenta que estas cosas dañan, perjudican su vida y la vida de los que están a su alrededor. Y una vez desechando eso, ¿qué tiene que hacer? Desecharlo simplemente no. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. ¿Y qué es la leche espiritual? Ya en resúmenes que hemos hecho varias veces, encontramos que la leche espiritual es la Torá, la palabra, la instrucción de Dios, que se dio desde el monte. Y otro punto dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que realmente te das cuenta que lo que el Todopoderoso hace por vos es bueno. Si vos entendés que lo que el Todopoderoso hace por vos es bueno, entonces vas a hacer estas cosas. Versículo 4, dice, acercándoos a Él, ¿quién es Él? El restaurador de nuestra vida, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí que pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces la Biblia habla que hay alguien que nos puede dar base sólida para todo esto que estoy explicando, para desechar las cosas malignas, para desear la leche espiritual, para entender el valor del Todopoderoso. Hay alguien que es nuestra base sólida. ¿Quién es? Yeshua HaMashiach, piedra escogida. Ahora, haciendo un salto bien saltado, vamos al versículo 15, al versículo 15, es un resumen de la palabra. Porque esta, dice ahí, es la voluntad de Dios. Siempre la gente pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Ya me dijo que deseche las cosas malignas, las envidias, la hipocresía. Ya me dijo que reconozca el poder de Dios para beneficio de mi vida. Ya me dijo que Yeshua HaMashiach es la base sólida, la piedra que puede sostener todas estas cosas. ¿Qué es lo que Él quiere de mí? En guaraní,
Baela y potaba Shehewi. Behewi. Shehewi. De mí, ¿qué quiere? Y acá dice en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Elohim, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, no atacando al que te ataca, no respondiendo al que te menosprecia, al que te juzga, no golpeando al que intenta dañarte, sino haciendo el bien. El bien significa lo correcto, lo positivo. ¿Ante quién vas a hacer el bien? Ante el insensato. ¿Qué es insensato? El que escucha lo que es correcto, pero sigue haciendo lo que es incorrecto. Ese es el insensato. O gente pona, o gente sapona, no yapona, escucha muy bien lo que es correcto, pero igual no va a hacer lo que es incorrecto. Se llama insensato. ¿Cómo le voy a corregir? Tú eres un maldito insensato. No entiendes lo que se te dice. Hereje, rebelde. La ira de Dios caerá sobre ti. Fuego caerá sobre ti y te consumirá. Ladra. No, ese era otro acto. No, así no. Reprendiéndole, echándole, expulsándole. No. Haciendo lo correcto. Haciendo lo correcto. Quiero mirar cómo dice la nueva traducción viviente, ahí Juan me va a ayudar allá. Nueva traducción viviente, el mismo versículo. Bueno, RDC, ahí toca, ahí sale, abajo, ahí está. Esa no será, esa es, el de arriba, es esa, está en inglés, ¿no? Pero está en inglés. No. ¿Este no tiene la nueva traducción viviente? Ahí está. Quiero leer nomás como dice. Siempre es bueno ver otra vez. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes, ahí está esa palabra, vida honorable de ustedes, haga callar a la gente ignorante, que los acusa sin fundamento. Ahí está más claro. ¿Eh? Más claro, ¿no? Me acusa. ¿Quién te creó para acusarme? Vos no. Tiene que ser tu comportamiento, tu vida, que demuestre que esta persona, ignorante por cierto, está hablando pavadas, macanadas. Yo siempre le doy a la persona, si por ahí te está acusando de algo y es una falsedad, bendecido sos. Pero si es verdad, entonces atajar. Hay muchas personas que se defienden de acusaciones verdaderas, porque simplemente no quieren aceptar sus verdades. Y hay personas que van a usar nuestras debilidades para atacarnos. Puede ser que seamos muchas veces torpes en algunas cosas, digamos cosas que no tenemos que decir, aunque no era nuestra intención herir, hagamos cosas que no tenemos que hacer. Entonces la persona va a ver eso y nos va a decir, vos sos así, vos tenés esta característica. Y si es así, es mejor reconocerlo. Voy a intentar cambiar. Voy a intentar mejorar. Voy a tratar de no hacer mal. Tratar. Muchas veces no podemos cambiar ¿cómo se dice? De un día para otro nuestra forma de ser. Pero sí podemos intentar. ¿Y cómo se puede hacer todas esas cosas, pastor? Para explicarlas, pero ya acabamos de leer los primeros términos. Desechando, dice. Desechando significa cuando vos entendés que algo está mal, no usar, no lo aplicar. Malignidad es siempre tener corazón negativo hacia otras personas y pensando siempre cómo dañar a otra persona. Eso es maligno. Bueno, ¿entienden ese punto, no? ¿Cómo entonces podemos hacer la voluntad de Dios? Dice ahí, vida honorable. Vida honorable. Una vida honrada. Bueno,
Porque está la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, ahí le llama ignorante. Como libres, versículo 16, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Libres quiere decir que, a ver, este libro, vamos a definir este libro como libres. Ese libre quiere decir que tu conciencia, de acuerdo a la voluntad de Dios y a la instrucción de Dios, te dice lo que vos estás haciendo está bien, es lo correcto. Recuerden, tu conciencia, de acuerdo a la voluntad de Dios y a la instrucción de Dios, te está diciendo que está haciendo lo correcto. Ahora, eso es un poco complicado porque aquí tenemos un problemita porque algunas personas agarran la voluntad o la instrucción de Dios de acuerdo a su perspectiva. Y es ahí donde muchas veces es importante conocer los detalles. Y es ahí donde es importante tener este tipo de reuniones, comuniones y charlas. ¿Me entienden? ¿No? Porque hemos encontrado ya muchas cosas que han hecho muchas personas legalistas, sacando algunos textos fuera de contexto y usándolo, y cuando la persona no alcanzaba ese nivel, los acusaban, ellos, los acusadores, creyendo que están haciendo lo correcto, porque tal parte dice así, porque tal parte dice así. Ya hemos visto mucho ese punto. Entonces, cuando encontramos una parte que causa confusión o malentendimiento, aunque dice ahí, es donde tiene que haber la comunión. Que dice en el libro 1 de Juan, la comunión uno con otro nos limpia de todas transgresiones. No simplemente, ahí dice y punto. La comunión. En las charlas, a ver, pero ¿por qué dice? Vamos a sacar texto, vamos a ver qué es lo que pensaba el profeta, a ver qué dijo Moisés, a ver en esta traducción, veamos. Todo eso implica una comunión. No es que directamente busque, no, pero acá, a mí no me importa lo demás, acá dice así, y para mí está mal esa persona y ya dije. Y ya no quiero escuchar opiniones de nadie. Entonces, eso no es comunión. Vemos, charlamos, debatimos, analizamos, cosas que muchas personas no quieren hacer, para llegar a un juicio correcto sobre tal tema. Yo soy la persona que no me gusta acusarle a nadie. No busco acusarle a nadie. No quiero acusarle a nadie. No pongo en lugar de acusarle. Simplemente si esa persona está haciendo algunas cosas, trato de ver, de acuerdo a la escritura, en qué nivel está. Nada. Nivel A, B, C. Y si está en un nivel muy bajo, entonces a ver qué palabra le puede ayudar a subir otra vez el nivel. Porque vos acusar a alguien quiere decir que no querés cambiar la vida de tal persona. Ese es un punto muy importante. Entonces, como libres, es como entendiendo entonces la importancia de estar seguro y convencido de que está haciendo lo correcto. Seguro y convencido. Quiere decir que tenés que estar bien preparado para esto. Esa es la libertad. Yeshua que decía, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y después decía, y conoceréis la verdad. Y ahí recién, la verdad les hará libre. Último punto usó la palabra libres. Primero era ser verdaderamente su discípulo. Permanecer en sus palabras. Conocer la verdad. Y ahí sí vas a poder decir, yo soy libre. Realmente soy libre. Porque puedo hablar con libertad y también nadie puede acusarme con fundamento. Ahora, la gente te va a acusar igual por lo que vos decís, ¿no? Pero hay que ver si tiene fundamento su acusación. Eso es muy importante. Amén. Bueno, como libre, pero no como los que tienen acá la libertad como pretexto para hacer, que dice ahí, lo malo. Soy libre porque ya creé la palabra. Yo creo en Dios, en el Todopoderoso.
Entonces, a mí, yo voy a hacer como yo creo, como yo pienso. O acusar y atacar a otro pensando que eso es parte de su libertad. Si en la Biblia dice que expulsarán demonios y harán milagros, entonces yo voy a hacer lo mismo. No, hay que ver muy bien, analizar. Sino como, ¿qué dice ahí? Siervos de Elohim. Siervos quiere decir servidores. Nuestro objetivo es servir a Dios, a Elohim, al Todopoderoso, es servir al prójimo. ¿Cómo le vamos a servir a Elohim? Él quiere que le lustre sus zapatos, quiere que le lave su ropa. ¿Qué quiere Elohim que haga por él? Si no lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, decía Yeshua, a mí no lo hiciste. A mí no lo hiciste. Servir al que está más cerca. Prójimo es el que está más cercano a mí. Nadie necesita saber que voy a estar sirviendo al prójimo. Si vos sabés, sabés. Pero nadie me ve. No necesita nadie saber. También otra cosa. Muchas veces servir al prójimo es algo automático. Eso es algo automático. Es la misma historia que Yeshua nos contó del buen samaritano. La relación entre samaritano y judío no es la más buena. Probablemente si el samaritano y el judío se encontraban en buen estado de salud, se hubieran mandado a la China. Bla, 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 bla. Pero la situación en que se encontraron, dice la Escritura, movió el corazón del samaritano para ayudarle y servir. Su corazón fue movido a misericordia. No era algo que él preparó, es algo que le nació. Por ver la situación de esa persona. Y le ayudó. Nadie le dio. Nadie o sea, nosotros no ahora sabemos porque alguien comentó eso. Alguien dio un comentario. Pues así también es. Yo puedo ayudarle a cualquier persona en cualquier situación, aunque sea la mínima posible, no importa si nadie me ve, si nadie sabe. Que yo sepa quiere decir que ya está bien. Amén. Bueno, eso es servir a Dios, siervo de Dios. Bueno, versículo 17, vamos a avanzar en esta parte. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Elohim, honrad al rey. ¿En qué contexto está hablando Pedro esta palabra? Vamos ahora al contexto histórico. El rey era Nerón. Probablemente no. Nerón estaba teniendo una persecución hacia los cristianos, pero por esta razón. Los cristianos de esa época empezaban a predicar de que viene el rey, viene el reino del Mesías. ¿Y quién es tu rey? Yeshua HaMashiach. ¿Pero acaso él no murió? ¿Acaso no le mataron allá en Jerusalén? No, no le mataron. Él está vivo. ¿En serio? Entonces ese hombre no está muerto. No, está vivo. Y pronto vendrá con sus legiones y derrotará a este imperio y establecerá su reino y tú serás llevado a las mazmorras. Imagínense que a un rey le hablen así. ¿Qué pensamiento va a tener? Esos son enemigos. Entonces, había muchos que así hablaban. Había muchos que de esa forma se expresaban. Pero estamos viendo que Pedro no está transmitiendo esa forma de mensaje. ¿Qué está diciendo acá Pedro? Ahora, en este tiempo, el rey está ahí. O es Herodes o es Nerón. No es el tiempo en que nuestro Mesías va a reinar. Entonces, ¿cuál es nuestro tiempo entonces? En que nuestra vida tiene que hacerle entender a ellos que estamos haciendo lo correcto. No nuestras exaltaciones. ¡Viva el rey! ¡Viva Yeshua! ¡Yeshua alabado sea Yeshua! No importa nada. Ir a gritarle a un judío, ¡Yeshua vive! ¡Yeshua vive! A un mormón, ¡Yeshua vive!
Eso no. A un budista. Cristo vive, Cristo vive. Eso es nada que ver. Nada que ver. Pero así la persona cree en ese tiempo. Entonces, ¿qué produjo toda esta excesiva emoción de algunos creyentes de aquella época? Persecución. Persecución. Eso produjo. De acuerdo a la historia, vamos a hablar de acuerdo a la historia. Nerón empezó a perseguir a los creyentes. Nerón era un rey que no estaba bien en la cabeza, loco, hizo un montón de cosas terribles. Ya el pueblo estaba harto de él, no solamente los cristianos, todos los romanos. Entonces él hace una cosa para poder congraciarse con el pueblo. Probablemente él prende fuego a un sector de Roma y acusa a los cristianos porque dice que los cristianos decían que pronto va a venir el fuego sobre esta ciudad y va a caer y se va a destruir todo. Entonces los cristianos son los culpables. Entonces ahí empieza la persecución. Pero ustedes creen que todos le creyeron a Nerón. No. Los generales sabios se dieron cuenta, este está loco. Muchas veces esos que estaban siendo ejecutados eran propios soldados romanos que se habían convertido ya a la fe en Yeshua. Entonces se crea una revuelta contra Nerón de los propios romanos y lo derrocan y lo ejecutan. Y adiós, gobierno de Roma, de emperador. Toma el poder un general del pueblo que era Vespasiano. Vespasiano toma el poder. Un hombre popular del pueblo. Y una de las primeras cosas que él decreta que es el inmediato cese de persecución contra los llamados cristianos. Así es. Vamos a ver un poco de historia. Ya para ese entonces ya Pedro ya había sido ejecutado, Pablo también y muchos más. Pero sí, este emperador comienza su ataque ¿contra quién? ¿Eh? Contra los judíos. Contra los judíos. ¿Pero por qué? Si los judíos son el pueblo de Dios. ¿Qué habían hecho los judíos? Se habían rebelado contra Roma, habían decretado que los romanos no son poder sobre nosotros tenemos el poder, y habían capturado a muchos romanos líderes y los habían ejecutado, decapitado, quemados vivos con su familia y todo. Y a los creyentes en Yeshua que no querían unirse a la revuelta, los expulsaron fuera de acá, o los apresaron. ¿Qué había dicho Yeshua que tenían que hacer sus seguidores cuando vieran que Jerusalén estaba a punto de ser invadida? ¿Qué le dijo que tenían que hacer? Peleen, agarren la espada y córtenle la oreja a los romanos. ¿Qué le había dicho que hagan? Vayan lejos, escapen, huyan. ¿Así le había dicho o yo me estoy equivocando? Ahora, ¿en qué beneficio terminó esa huida de muchos creyentes? Que ellos pudieron salvar sus vidas, pudieron alojarse en diferentes pueblos y vivir sin problema y practicar su fe sin problema. Sin problema. Ya en esos lugares eran perseguidos por propios judíos. Estoy contando una historia que muchos no quieren escuchar. Entonces desde ahí Roma empezó a perseguir a los judíos ya terriblemente. Bueno, y ahí ocurre una cosa terrible. Estoy saliendo yo de acá, pero para que ustedes puedan entender que muchos creyentes de Yeshua se fueron y se mezclaron con las corrientes greco-romanas, y también muchos tuvieron que abandonar sus pensamientos judíos por la persecución que hacía Roma a los judíos. Y ahí fue terminando prácticamente la mentalidad hebrea. Y se quedó esta mentalidad greco-romana judaizada, que más adelante se convirtió en la Iglesia Católica. Así fue. Todo es cuestión de la sociedad, el ambiente en donde viví y el comportamiento que tenés. Si tu comportamiento no es como dice la palabra, te corrompes.
Aunque primero hayas creído en Yeshua, aunque primero hayas creído bien, te corrompe. Los judíos vivían con la Torá, se mezclaron con la mentalidad del mundo, se corrompieron. Los fariseos se habían levantado para ir en contra de los saduceos, que ellos decían que se habían corrompido, ellos también se corrompieron. Los esenios se levantaron para ir en contra de los fariseos, porque los fariseos también se corrompieron, después los esenios también se corrompieron. Los cristianos creyentes en Yeshua se habían levantado para ir en contra de los fariseos, de los esenios, de los saduceos, y después los cristianos creyentes en Yeshua también se corrompieron. Nosotros no nos corrompemos. Todo el que se hace solamente religioso termina corrompiéndose. Entonces, ¿qué pide la Escritura? Honrad a todos, creyentes en Yeshua, católicos, mormones, testigos de Jehová, todos son honrosos cuando hacen lo correcto, cuando viven correctamente. Yo no tengo que juzgarle a alguien por ser cristiano o por ser mormón o ser testigo de Jehová. Yo tengo que ver si está haciendo lo correcto o no. Decirle, mira, señor cristiano o señor mormón o lo que sea, esta cosa que está haciendo no es correcto porque daña tu vida y la vida de tu familia. Nada más eso. Y lo demás, tus creencias, tus puntos de vista pueden ser debatibles en otro ámbito, pero en la manera de comportamiento. Conozco muchas denominaciones que prohíben a sus seguidores compartir con la familia. Aunque sean sus padres. No, tus padres tienen otra mentalidad. Ellos adoran a Satanás porque tienen a esa estatua azul en su casa. Eso es Satanás. Si vos te vas en su casa, ese Satanás te va a entrar a vos y te va a contaminar. Entonces, cuando una persona va, ya le ve a su mamá como una endemoniada por tener una estatua azul en su casa. ¿Quién le metió eso en la cabeza? Ese que está creyendo que, porque es muy devoto a algún texto de la Biblia, está haciendo lo correcto. Está usando lo que él cree bueno para hacer lo malo. Para hacer mal. Y perjudicar la vida de unas personas. O porque yo quiero que se vayan y se predique en todas partes. El Señor me está diciendo que Walter tiene que ir a Tangamandapio a llevar el Evangelio. Pero, pastor, mi trabajo, mi casa, ¿a quién vas a oír? ¿Al mundo o a Dios? Dios quiere. Entonces él deja todo, se va y predica y sufre y su familia abandona todo, pero por el Evangelio, pastor. Arruinó su vida. Desde mi perspectiva, eso es arruinar la vida. Sé que tengo mucho conocimiento. Dios nos permite lugar, zona, territorio donde hemos nacido, donde podemos hacer lo correcto. Nosotros no podemos cambiar el mundo. Yo no puedo cambiar el mundo, pero por lo menos mi entorno sí. Mi familia, mis hijos, los que se involucren con mis hijos, los que estoy compartiendo, hasta ahí nomás. ¿Para qué quiero extenderme más? Eso es lo que el Todopoderoso quiere. Honrar a todos. Amar a los hermanos. Amar a los hermanos. ¿Qué es amar? Servirle, compartir. Y después, temer a Elohim y honrar al Rey. Si el Todopoderoso le puso a ese Señor terrible como tu Rey, aceptamos. Aceptamos. Y si un día hay que tumbarlo, se va a caer. Lo van a tumbar. Se va a caer. El emperador romano no cayó por las fuerzas cristianas. Cayó por ser corrupto y por su propio pueblo. Lo derrumbó. El imperio romano, que hizo muchísimas atrocidades después, también cayó. Otra vez, no por las fuerzas cristianas, por bárbaros. ¿Qué eran los bárbaros?
grupos de naciones que no creían en nada, que vivían en forma salvaje. ¿Y ustedes qué creen? Tumbaron el Imperio Romano y después abrieron las puertas a que la fe en el Dios se extienda más. E increíblemente los bárbaros se hicieron más cristianos que los cristianos. Ustedes pueden ver la historia. Cuando ellos llegaron a Roma, no podían creer que ellos tenían tanta sabiduría, tantas cosas, como ellos le llamaron, muy buenas, porque ellos toda su vida fue salvaje, era salvajismo, vivían en aldeitas y siempre eran salvajes, y toda su mente era matar, matar, matar. Pero al conocer una cultura que estaba cristianizada, que hablaba del amor, del servicio, del respeto, la mente de muchos empezó a cambiar. Y hay historias de algunos bárbaros que se hicieron creyentes y empezaron a tener otra perspectiva de la vida. Eso es darnos un poco de historia también, de las conquistas, ¿verdad? Bueno, y después, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Honrad al rey. Pero uno me diría, no, pastor, semejante presidente, semejante terrible. Nosotros no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar o mejorar nuestro entorno. Desde ahí se arranca. Si un día el Todopoderoso me va a utilizar para cambiar el mundo, debo comenzar desde mi entorno. ¿Y quién nos muestra eso? La propia Biblia. David no podía cambiar el pueblo de Israel, pero sí se preocupaba por sus ovejas. Tanto así que peleaba hasta con leones y osos por 5 ovejas. La vida de su oveja para él era la vida de su familia, de sus padres. Después se preocupó por una batalla que estaban menospreciando al ejército de Saúl. Y el Todopoderoso le empezaba a dar cada día más y más y más principios de valor. Aunque Saúl era un rey corrupto, él lo honraba, lo respetaba. Entonces el Todopoderoso le fue levantando y poniendo en la posición que él quería, no que David quería. Y al rey corrupto, el Todopoderoso le echó, le tumbó. De acuerdo a lo que dice la Biblia, por lo menos. Yo me pregunto, ¿por qué siempre decir de acuerdo a lo que dice la Biblia? Porque algunos tienen sus propias historias, sus propias, ¿cómo se dice? Sus propios relatos de lo que acontece. Pero eso es lo que nosotros vemos en la Biblia. Si es cierto o no es cierto, eso es otro tema. Amén. Bueno. Y miren, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Cuando habla de criados, ¿de qué está hablando? ¿Al empleado público? No, al esclavo. El cristianismo de la época de Pedro y los apóstoles sostenía la esclavitud. Pregunta. Aprobaba la esclavitud. Esclavitud, vos comprar un esclavo y ese es tu esclavo, tu propiedad. ¿Sostenía, aprobaba o no? ¿O lo rechazaba? Pregunto. ¿No? A ver. ¿No saben la respuesta? Claro. Pregunto otra vez, ¿no? El cristianismo de la época del apóstol Pedro, o lo que están escribiendo acá, sostenía. ¿Qué significa sostenía? O sea, aprobaba, estaba de acuerdo con que estén o existan los esclavos. ¿Sí o no? Sí. ¿Eh? ¿Sí? No, no estaba en contra. ¿Eso es para qué? ¿Para qué le estoy preguntando eso? Para que ustedes se den cuenta de que hoy nosotros, creyentes en Yeshua, ¿sostenemos la esclavitud? No. ¿Estaríamos de acuerdo con que existan los esclavos? No. La mentalidad pues cambia de acuerdo al tiempo. ¿Se dan cuenta? Nosotros no podemos tener el mismo pensamiento hoy de lo que tenían en esa época. Pero sí trataba de
ver la forma de que en ese ambiente, con ese sistema, vos llegues a una vida que le agrada al Padre. ¿Y qué es lo que explicaba Pedro? Si vos sos esclavo, pero crees en Yeshua, respetar a tu amo, porque sos una esclava. Eso es la ley en esa sí. No te digas uno porque la esclavitud de Israel es totalmente diferente a la esclavitud que nosotros conocemos, que pasó en Brasil, en la Unión. Sí. El trato es diferente porque Claro, hay que entender también que la Torá ya habla de una esclavitud con otras características, ¿no? Esta esclavitud de acá, del libro de Pedro, por eso dije yo del tiempo de los apóstoles y Yeshua, ese tiempo, es una esclavitud que está basada en las leyes de esa época, las leyes romanas, porque los romanos eran los que tenían el poder, no en la ley de la Torá. Acá probablemente no estaba rigiendo la ley de la Torá. No sé si me están entendiendo. Acá era, generalmente uno se convertía en esclavo, bueno, por algún delito que cometió, fue apresado y fue esclavo, ¿no? Y muchas veces su propia familia continuaba siendo esclavo. O muchas veces también eran pueblos conquistados, pueblos que fueron conquistados. Recuerden que los romanos vinieron y conquistaron muchos pueblos y a los que no se sometían, ellos los condenaban a ser esclavos. Si tu familia no se sometió, entonces fueron atrapados, ustedes van a ser esclavos. Y en la misma Babilonia ocurrió así. En Babilonia existían judíos esclavos y judíos cautivos. Era diferente solo el cautivo. El cautivo podía negociar, comercializar, vivir libremente, pero no podía salir de Babilonia. El esclavo no. El esclavo tenía que trabajar para un amo. Tenía que trabajar, tenía que tener su amo. En la época de los creyentes en Yeshua, ¿no? Entre los griegos, romanos, había también esa característica. Muchas por ejemplo, nosotros vimos una vez la historia de Ben-Hur, ¿se acuerdan, no? Ben-Hur, ¿ustedes vieron Ben-Hur? Yo no pensé que vi eso. Bueno, eso es muy importante porque muestra cómo Ben-Hur se llegó a convertir en esclavo. Él se le acusó de querer matar a un gobernador, entonces se le apresó y se convirtió en esclavo. Y después allá en Roma le salvó no, en el barco creo que le salvó a un general y ese le dio su libertad y él pudo regresar otra vez a Judea como libre. Hay otra película famosa de los Espartacos, ¿no? Se llama, ¿no? ¿Conocen Espartaco? Ajá, yo voy a traer una. Pastor, una película nueva. Bueno, Espartaco es cuando los esclavos precisamente hacen lo que Pedro está diciendo que no tienen que hacer. Empezaron a estar hartos de ser esclavos, empezaron a hablar entre ellos y Espartaco empezó a, ¿cómo dicen?, dirigir una revuelta de esclavos. Ya no queremos la libertad, queremos la libertad. Y entonces todos los esclavos de todas partes se empezaron a rebelar contra sus dueños y empezaron a unirse y armaban un super ejército y se enfrentaban a Roma, pero perdieron a la guerra. Para poder entenderlo, entonces, guerra de esclavos. Ustedes pueden ver eso para poder entenderlo. Entonces, el consejo del apóstol Pedro, ¿qué es a los esclavos? Peleen por su libertad, luchen por su libertad, hagan revueltas o respeten a sus amos. Acepten. Es el tiempo que nos tocó vivir. Eso no quiere decir que eso seguiría siempre así. Luego cambiaría. Luego se cambiaría el sistema de manejo por revueltas, por guerras, por revoluciones y por política. Y recuerden que hasta en nuestro país todavía hubo también esclavitud, pero era de otro año. Entonces, de esto está hablando acá, ¿no? Del esclavo, no simplemente del empleado que tiene salario, ¿no? O sea, yo no puedo usar esto para aplicarlo en esta época. Si tengo un patrón que me maltrata, que no me da luego libre, que me paga menos, igual aceptar, ¿no? Si eso no está en la ley, yo no tengo por qué aceptar. ¿Me entienden ese punto? Por eso esto se hacía porque era la ley, aunque era de hombres, pero de ese tiempo. Pero para que nosotros podamos superar las etapas, Pedro está diciendo, tenemos que someternos a esta ley. Por nuestra ley. ¿Qué beneficio obtuvieron
este tipo de esclavos. Uno de ellos, ahí el ejemplo está en Onésimo. Onésimo es un esclavo que intentó rebelarse contra su amo, fue apresado por eso, luego conoció a Pablo, no sé si en la cárcel, no sé dónde le conoció, pero le conoció y Pablo le instruyó con la palabra del Eterno y le hizo entender que tu amo es tu amo, vos estás sujeto a él. Ahora anda nuevamente, yo voy a escribir por vos. Y después de cambiar su mentalidad, Onésimo fue nuevamente a su amo y ya fue recibido por su amo, no más como simplemente un esclavo, sino como un hijo, como un compañero de batalla. ¿Qué fue lo que pasó cuando muchos esclavos empezaban a servir a su amo? Se convirtieron prácticamente en la familia. Prácticamente en la familia. Y muchos obtuvieron así la libertad. Sus propios patrones dijeron, vos merecés tener tu libertad. Ganaron la libertad. ¿Cómo ganaron la libertad? Sirviendo mucho mejor a su amo que los esclavos que no eran creyentes. Ahí está una prueba de que haciendo el bien vas a conseguir las cosas positivas. ¿Se entiende este punto? Para poder entender. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna contradicción? ¿Algún yo no estoy de acuerdo? Ya que ustedes callaron, entonces yo sigo con mi versión. Después, criado está sujeto a todo respecto a los amos, a los difíciles de soportar también a los difíciles. Hay algunos que son difíciles de soportar, pero soy esclavo. El esclavo, según la ley de antes, de la ley romana, la ley de esta época, no la ley judía, ¿no? Su vida no le pertenece. El dueño puede hasta mandar a ejecutarlo si es que quiere. Claro que no lo hacía porque perder a un esclavo era perder dinero. Pero imagínense si hay un esclavo que todo el día se le revela, intenta hacerle golpe de estado, ¿qué va a hacer su amo con él? ¿Qué creen que iba a hacer con él? Ejecutado. Pues va a ejecutar. ¿Sí? Este no sigue. Es como que vos tengas un perro que todo el día te muerde, o caballo, camandadores, no, peligro tal. Así es. Entonces, el consejo de Pedro era bueno, portate bien, hace bien las cosas y te va a ir bien, porque esta es la vida que te tocó. En pocas palabras, saber aprovechar bien la vida. Eso es lo que Pedro estaba enseñando. Saber aprovechar bien la vida. Aprovechar, esta es una vida que tal vez no muchos quieren, pero es la que te tocó. Entonces, ver el lado positivo y sacar beneficio de eso. No vaya a vivir sufriendo, no vaya a vivir recibiendo latigazos, garrotazos. Y también porque los esclavos tenían también su familia, si le iba mal a un esclavo, le va a ir mal también a su esposa, a su hijo, a todo. Pero si a él le iba bien, le iba a ir bien también a toda la familia. ¿Amén? Bueno, sí. Sí. Sí, esta es una carta que no tiene un destino fijo. Es como que el escritor trata de aconsejar en general. Por eso dice a los expatriados, a los que están dispersos. En pocas palabras, al que le llegue. La idea de estos relatos era que alguien con capacidad viaje, llegue a una comunidad, abra y les lea. Después enrolle otra vez. Y en ese tiempo no había mucho tiempo para copiar, entonces algunos lo guardaban en su cabeza, en su mente. Y o en el momento de ahí tomaba algunos puntos, ¿quién sabe? Eso ya es mi opinión. Si esto que estamos leyendo no es algo así nomás. Tal vez no es el original, yo estoy comentando eso, ¿no? Tal vez alguien que lo reescribió, lo reeditó y le dio otra forma. Puede haber sido así también. Porque recuerden que la carta la carta de Marcos es la única, o sea, el Evangelio de Marcos es el único que está escrito con lenguaje tosco.
Lenguaje tosco era un lenguaje cuando vos no tenés tiempo de hacerlo con buena letra ni con buenas palabras, sino con lo que hay. Pero las demás cartas ya están hechas como que vos estuvieras tranquilo en tu cómoda, en tu escritorio, tenés todo el tiempo del mundo libremente. Entonces, como que no cuadra que fue escrito en tiempo de persecución, de que estaban siendo perseguidos y todas esas cosas. Entonces, probablemente, digo siempre esto, probablemente ya son ediciones de ediciones de ediciones de ediciones. Pero siempre está el mensaje clave, el mensaje importante. ¿Se entiende este punto? Para poder deducir. Yo digo estas cosas, entonces pastor, dudar de la Biblia, no crees que la Biblia es la palabra del Señor, hereje sos. No, no es eso, sino hay que decir las cosas como son las realidades. Bueno, finalmente, vamos a ir terminando, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, lo que está explicando acá es, si alguien te pega porque te merece que te pegue, ¿qué es lo que vas a reclamar? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que me vas a reclamar? Dios, ¿por qué me permitís sufrir así? Si vos mismo sos causante de tu desgracia. Vos sos argelado, vos sos molesto, entonces tienes que garrotearte. Señor, mi patrón también dice que cree en ti, pero me pega. Pero vos sos maleducado. Él es tu patrón, vos no lo respetas, mereces que te pegue. Así, eso está diciendo. Pero si realmente vos estás haciendo lo correcto y te pegan, entonces ahí sí puedes reclamarle a Dios. Ahí sí puedes pedir misericordia. Hay mucha gente que pide misericordia, pero haciendo barbaridades. Siendo maleducado, siendo injusto con otras personas, después se va a su casa, Señor, te pido que guíe mi vida, que me des la gracia, que me ayudes en todo. Aquí todos ustedes están alrededor, pero ayúdame. Así no sirve. Vos deseas que todos fracasen, que todos se van a la pero después, oh Señor, bendíceme. No funciona así. De acuerdo a la escritura, no funciona. Bueno, duele decirlo, pero hay que decirlo. Después, 20, pues qué gloria, sí, esto ya leí, ¿no? 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fíjense, esto es muy importante. De acuerdo al apóstol Pedro, la vida, una de las razones por la cual Yeshua vivió en este mundo, estuvo en este mundo, es dejarnos ejemplo. El ejemplo se deja de una sola manera, demostrándolo, o sea, viviendo, aplicando, no solamente enseñando. Yeshua enseñó y mostró, enseñanza y aplicación. ¿Qué decía en Mateo 5? El que hace y enseña eso. Ese es digno del reino de los cielos. Hace y enseña. No solamente el que enseña, hace y enseña. Ese es. Yeshua nos dejó ese ejemplo. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Fíjense que este texto, el escritor de Pedro, lo saca de Isaías 53. Y ahora, ¿a qué se refiere? Primero vamos a hablar, ¿a qué se refiere Isaías cuando dice que no hizo pecado? Busca un poco Isaías 53, Biblia virtual, hay Biblia pizarrística, pantallística. Isaías 53, 9. Ahí dice que no hizo pecado. ¿Pero a qué se refiere? Ahí primero vamos a ver. Y después vamos a ver acá lo que Pedro está diciendo. Isaías 53, 9. No, ahí no, Reina Valera. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Este es el texto que sale en Isaías. Después ahí sale más. De acuerdo a este texto hablamos del siervo sufriente, ¿no?
según el judaísmo, es Israel en general. Y según otras ramas es el tercer Isaías. O no, el segundo Isaías. El segundo Isaías. ¿Quién era el segundo Isaías? El segundo Isaías era un Isaías que probablemente vivió en los tiempos de la deportación en Babilonia y que cuando veía que se acercaba el tiempo de que el pueblo tenía que ya regresar a su tierra, de acuerdo a las profecías de Isaías, de Jeremías, empezó a hablarle a la gente, a explicarle que estaba viviendo una vida corrompida, que estaba viviendo una vida desastrosa, que estaba mal, que esto le iba a traer a ellos ruina. Y que pronto va a venir un libertador, e inclusive algunos dicen que hasta mencionó su nombre, ¿no? Que ya era conocido para él, ya era conocido porque era de esa época. Porque ahí en Isaías sale Ciro mi siervo, dice. Ciro mi siervo. O sea, ya directamente sale. Algunos dicen, ¿cómo Isaías sabía que Isaías, el que vivió en el año 700, cómo sabía que Ciro, que vivió en el año 500, iba a venir? Pero en realidad era el segundo Isaías que vivió en esa época. Ese fue el que escribió la segunda parte. Exactamente. Claro que sí, hay el primero, el segundo y hasta el tercer Isaías. Si quieren saber todo esto, vayan a Palabra de Vida Eterna y vean los 64 o 65 capítulos de Isaías que hicimos, para que entiendan. Tienen todo un año para estudiar esto, ¿no? Van a entender detalladamente, ahora no puedo explicarles todo. Bueno, el tema es que este era un hombre que predicaba, llevaba la palabra y le decía, va a venir un libertador. Entonces fue acusado por sus propios hermanos en la fe judíos de traidor al rey de Babilonia. Entonces le acusaron. Este hombre dice que va a venir un rey y nos va a liberar y nos va a sacar de aquí. Entonces fue apresado probablemente, fue encarcelado probablemente y algunos creen que fue hasta ejecutado. ¿Entienden ese punto? Entonces, cuando dice que no hizo pecado, quiere decir que él nunca quebrantó nada que tenga que ver con el mandato de Dios, con la palabra de Dios. Él lo que hizo fue avisarle al pueblo que cambien su corazón, que no vivan corruptamente y que pronto iba a venir la libertad de ese sistema y que al final, ¿ocurrió o no ocurrió? Ocurrió. Por eso los apóstoles identifican a este personaje, el segundo Isaías, con Yeshua. Porque en el tiempo de Yeshua, ¿qué hizo Yeshua? La misma cosa. Empezó a hablar de que viene la restauración, vienen los tiempos donde se va a establecer el reino del Todopoderoso. Y también sus propios hermanos le acusaron de traidor, de que se cree rey, se hace rey. ¿Y qué hicieron con él? Lo entregaron y lo mataron. ¿Entienden este punto, no? Se repetía la historia. ¿Y se puede repetir la historia? Claro que sí. Porque en Eclesiastés dice que todo vuelve, lo que antes era, vuelve a ser. El pueblo y su mentalidad corrupta no cambian. Los que antes eran corruptos, murieron todos, nació una nueva generación, siguen siendo corruptos. Y los que eran honestos y decían la verdad, murieron y nació otro grupo que también siguen siendo honestos y dicen la verdad. Y también los malos les siguen persiguiendo. Y así será hasta que un día se acabe todo. ¿Me entienden este punto? Entonces, por eso acá le está dando la comparación. Ya otra vez me dirán, no, pastor, acabo de no entender. Este es Yeshua, que proféticamente ya Isaías estaba viendo. ¿Qué segundo Isaías en Hechos 4? ¿De dónde sacaba esas barbaridades? Es por eso que hay que leer versículo por versículo, texto por texto, para poder entender este detalle. Y eso nosotros lo vamos a hacerlo en casi más de 2 años. Algunos ya se aburrían, algunos me decían, pastor, ¿hasta cuándo vamos a estudiar Isaías? Pero era la única forma de ahora poder decir esto que le estoy diciendo, investigando todos los versículos, detalladamente. ¿Amén? Entonces, ya sabemos que este Isaías lo que no hizo fue quebrantar los mandatos de Dios. Para Babilonia, él cometió pecado. Para Babilonia sí. Entonces, cuando dice que no hizo pecado, él no quebrantó ninguno de nuestros mandatos.
Ya, ahora, ¿quién está escribiendo esto? Probablemente uno de sus seguidores. Injustamente hemos sentenciado a ese hombre. Él no hizo ninguna maldad contra nosotros, contra los judíos y contra nuestra ley. ¿Me entienden? ¿Qué le dijo Poncio Pilato a los judíos? Si quebrantó su ley, júzguenle ustedes. Pero Yeshua no había cometido ningún pecado contra la ley de los judíos, ni siquiera contra la ley de Roma. Pero igual le sentenciaron. Entonces, por eso dice también aquí, el cual no hizo pecado. ¿Se entiende este punto? Pues ahora esto, ¿dónde estoy? 22, ¿no? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Qué significa eso? Lo que nos decía es lo que la Biblia, la Escritura y la Torá decían. O sea, cuando nos hablaba, no nos inventaba, como si inventaron muchos falsos profetas, muchos mensajeros corruptos, si nos inventaban teorías falsas. Este maestro no hizo eso. La misma cosa dice en Isaías. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No les, maldito, tú eres, ustedes los que son malditos, van a ver con mi papá, voy a hacer que arroje azufre sobre usted y los consuma. Así respondía Yeshua. No. El segundo Isaías entendió. Mi pueblo todavía su mente no puede cambiar. Espero que este sacrificio que estoy haciendo de ir preso por causa de ello, y probablemente sería ejecutado por causa de ello, le haga abrir la mente. Ese fue su entrega. ¿Quién hizo lo mismo? Yeshua. Porque cuando él enseñó al pueblo, no era para que el pueblo muera ni fracase, para que cambie su corazón. Pero no quisieron cambiar. Bueno, yo voy a entregarme por ella. Y dice acá eso, el cual, ¿quién, dice acá el 24, llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjense que igualito aparece acá Isaías 53:5, está comparando por ese personaje de Isaías 53. Yo ya expliqué ya muchas veces qué es llevar nuestro pecado. Yo les dije a ustedes la verdad. Yo les dije el camino para ser libre y ustedes no la aceptaron. Por lo tanto, el juicio tiene que caer sobre ustedes. Pero al no renunciar a ustedes, al no decir, con Yeshua que dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es como decir, yo no acepto que ellos sean rebeldes. Yo no acepto que ellos no lleguen a creer lo que yo les digo. Yo no acepto eso. Entonces, con ese pensamiento me voy hasta la muerte. Entonces, ¿qué está llevando él? Sus culpas. En su mente, en la mente de Yeshua, ustedes van a entender, van a cambiar. Y con eso mueren. No sé si me captan. Es muy difícil explicar esta cosa porque durante toda nuestra vida nos han enseñado algo diferente, una forma diferente que ni nosotros podemos explicar. Yeshua llevó nuestro pecado y no sabemos. ¿Qué es lo que llevó? ¿Cómo es lo que llevó? Antes nosotros creíamos que agarraba una bolsa, ¿no? ¿Te acuerdas la bolsa? Y ahí cargaba pecado. Y llevaba, ¿no? El pecado de Adán llevó. Y Adán un pecado no tuvo. No. Nuestra incredulidad, dice en la Biblia. Nuestra desconfianza, dice la Biblia. ¿Cómo llevó él? Para él nosotros vamos a creer. Para él nosotros vamos a cambiar. Pero no es así. Pero con esa mentalidad Yeshua muere. Podía morir de esta manera. ¡Malditos! ¡Lo pagarán! Les dije la verdad y no se arrepintieron. Ahora yo sé que voy a morir, pero ustedes lo pagarán. ¡Malditos! Así podía morir. Pero no murió. ¿Se entiende? Sí. Nosotros si éramos tal vez así, íbamos a ir a la ejecución, mandándole a todo el mundo al infierno. Pero Yeshua no hizo eso. Tampoco el segundo Isaías.
Finalmente, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Obispo significa el que mira más allá de lo que uno puede ver. Alma significa entendimiento. Significa que Yeshua era el que estaba viendo más allá de nuestro entendimiento. No sé si me capto. Las dos palabras son clave de entender. Obispo y el otro, alma. Él no le estaba viendo a ustedes con esta mentalidad. Él estaba viendo más allá. Y eso vio inclusive en los apóstoles. ¿Se acuerdan los apóstoles cuando muere Yeshua? ¿Resucitó? No, resucitó. No, él ya murió ya. No, resucitó, no. Los dos de Maú, ¿qué pasó? Y creíamos que ese Yeshua era el Salvador, pero eso ya. Así que estos realmente merecen que le manden al infierno. Pero Yeshua estaba viendo más allá. El obispo de vuestras almas, él ve tu entendimiento de allá, de más allá. Por eso tenía todavía